El día que asesinaron a Elías, yo lo estaba contando a una persona acá mismo, y desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde cantó un pájaro de una manera desesperada. Yo lo atribuí a la persona que le estaba cantando, pero esa persona se fue y el pájaro seguía, seguía, seguía. ¿Qué onda? No era el pitío, era otro pájaro. Era una urgencia, una cosa que no podía parar. Horas, horas, horas. Donde yo iba me cantaba, me cantaba, me cantaba. Yo la noche anterior había soñado que estaba hablando con un lamián y de repente a él se le caían todos los dientes. Y bueno, como a las 4 de la tarde aparecen a buscarme, a contarme que habían entrado al territorio y que parece que alguien había muerto. Y vamos hacia el territorio y vemos pasar una ambulancia hacia el pueblo y dudamos si seguir a la ambulancia o seguir para el territorio. Y decidimos seguir para la LOF. Y cuando llegamos al retén policial, estaba lleno de milicos del COER y de la policía de Río Negro, y no nos dejaban pasar. Yo estaba rabiosa, y cuando me bajé del auto y les vi la cara, reconocí la cara de la muerte. Es la misma cara que le vi a los milicos cuando yo estaba en la ruta y se habían llevado a Santiago Maldonado. El mismo gesto de ojos vacíos. Te miran a los ojos, pero en su mirada no hay nada. Y se armó una fila doble de milicos y yo me acerqué y les dije: ustedes mataron, ustedes asesinaron, ustedes mataron, ustedes asesinaron. Ya esa cara la conozco, ustedes mataron. Las milicas no podían controlar sus movimientos, se miraban, no sabían cómo moverse. Pegamos la vuelta en el auto y mientras íbamos volviendo tuve dos certezas. Mataron a uno y se nos está por pinchar una goma. Así que le pedí a la que manejaba que baje la velocidad y llegamos al asfalto y se pinchó una goma. Y en eso veo 4 o 5 autos de gente conocida yendo al territorio y confirmado, habían matado a un peño. Me fui hasta el hospital y cuando llegué afuera había muchísima gente y ahí me entero de que adentro estaba Gonzalo herido y que Elías había sido asesinado. Me puse como loca, les golpeé la puerta de tal manera, les grité que me hagan entrar ya,
Les dije que era la tía de Gonzalo. Me dijeron que estaba consciente. Les dije que quería verlo. Que no, que no, que no. Y apareció una encargada del quirófano y les dijo a los milicos que se corran, que yo estaba autorizada. Entré, lo estaban preparando para operar. Estaba todo entubado. Me mostró los 2 agujeros de bala que tenía en el cuerpo. Le pedí que me contara qué había pasado, si era verdad que habían asesinado a Elías, y me dijo que sí. Le canté un rato, me describió los homicidios y se los llevaron al quirófano. Y yo entendí que Gonzalo, además de ser mi Lamien y de ser un joven que conozco desde los 8 años, era uno de los testigos clave. Así que dije, no me muevo de este quirófano. Pero en eso me llama por teléfono un Lamien y me pide que por favor salga del hospital y que cuente lo que estaba pasando. Y cuando salgo afuera, serían, no sé, las 9 de la noche, había gente de todos lados, más de 400 personas, mucha gente, y les hablé. Por un oído unas Lamien me decían, la familia de Elías todavía no fue avisada, así que no digas la persona que falleció. En el otro oído, cuidado, que está lleno de servicios. Y otros gritando, vamos a romper todo. Y otros dándome la mano y preguntando cómo está Gonzalo. Y la directora del hospital diciéndome cómo iban a hacer las cosas. Y un montón de gente abrazándome y mandándole fuerza a mis Lamien. Y la machi agarrándome fuerte y diciéndome, no se levantará el cuerpo, no se levantará el cuerpo. Y yo lo que más quería era llegar al territorio a ver a mis Lamien como sea. En ese momento es como si yo fuera varias personas a la vez, escuchando esas voces y atendiendo a esas demandas, y con el corazón en el territorio y decidiendo qué decir y cómo tenía que estar atenta a tantas cosas en un momento tan tenso, tan doloroso. Ser vocera no solo es hablar con los medios, es hablar con la propia gente también y hacer uso de capacidades y herramientas que ni una sabe que tiene. Ahí me llama Lamien Néstor y me dice que necesitaban ir al territorio para reconocer el cuerpo y que no quería ir solo. Entonces llamé a una Lamien para que me reemplace en el quirófano. Y a eso de las 11 de la noche nos subimos a una ambulancia para ir hacia la LOF. Yo necesitaba entrar al territorio a ver a mis Lamien y sentí que esa era la única manera en que lo iba a poder hacer. Lo que sí, planteé lo que me había dicho la Lamien Machi, que el cuerpo no se tocaba, que el cuerpo no se sacaba de ahí. El cuerpo no se iba del territorio hasta que no le hayamos hecho una despedida a nuestra forma mapuche. Entramos con la ambulancia, a Elías lo habían matado a las 3 de la tarde y recién pudimos entrar a las 12 de la noche. Bueno, esa entrada fue muy, no sé ni dónde tenía mi alma. Por un lado necesitaba llegar y abrazar a mis Lamien y por otro no quería nada de lo que estaba pasando, no lo podía asimilar. Y llegamos y estaban mis Lamien alrededor de un fuego, en silencio, mirando a la nada, y el cuerpo del Lamien en el piso y nadie sobre el cuerpo del Lamien. Es la primera vez que lo cuento, fue un momento muy difícil, muy doloroso. Todos abatidos, no sé, nos sobrepasó, y al mismo tiempo, una vez más, cómo nos mantenemos firmes, cómo hacemos lo que hay que hacer, cómo seguimos mañana, cómo transmitimos esa palabra hacia afuera. Las ancestras me dicen al despertar, las ancestras me dicen al despertar, un paso adelante, confía, mira, no pares, de caminar y caminar, un paso adelante, confía, mira, no pares, de caminar y caminar. Me duele ver los peces agonizar, oh, pero yo soy esos peces que muriendo están. Aguas contaminadas se riegan sin parar. Es la codicia, la avaricia del que quiere dominar los ríos enfermos, la tierra arrasada. Impotente ante la destrucción, alzó la voz desesperada entre 4 paredes. Se engendra la locura, quebrando la estructura del bien y del mal. Confusión, ansiedad, maltrato sin piedad. Es la violencia winca, esparciendo su enfermedad de espíritus muertos. Nos quieren evangelizar y hace 500 años de esclavitud y esclavizar asesinos de palabras, de valores e ironía. Ni la muerte más injusta estas voces detendrá.
no las detendrán, no. Hoy la tierra se levanta en la voz de una mujer, palabras y senderos en la búsqueda del ser. Yo soy de la montaña y ese es mi lugar, no la selva de cemento ni su triste soledad. Soy agua que corre libre, soy tierra en la piel, soy pájaro que vuela en un nuevo atardecer. Llegar es mi propósito, mi norte y mi destino. Las voces me dijeron y por eso se los digo. Las ancestras me dicen al despertar, las ancestras me dicen al despertar, un paso adelante. Confía, mira, no pares, no pares de caminar y caminar, un paso adelante. Confía, mira, no pares, no pares de caminar y caminar, de caminar y caminar, de caminar y caminar. Las ancestras me dicen al despertar, las ancestras me dicen al despertar, un paso adelante. Confía, mira, no pares, no pares de caminar y caminar. Nuestro Quiñé-Zungu, nuestra palabra, surge de nuestra verdad. Una verdad chiquita, así de chiquita. No es una gran verdad como la Winca. No es una gran verdad avalada por instituciones y por la ciencia. No es una gran verdad de la que se puede alardear. Es una verdad chiquita que parte de los procesos, de la práctica y la historia de cada uno. De un hecho de resistencia, de un desalojo, de una recuperación territorial, de un día en el que te hicieron saber que sos mapuche. Mi verdad chiquita es que mi abuela me habló en mapuzungún cuando yo era chica. Y por eso yo sé que soy mapuche. Pero si me ve un mapuche hablante, que viene de una comunidad, que nació en una comunidad, que levanta ceremonia desde que tiene uso de razón, que trae apellido mapuche, me puede decir, ¿y de dónde sos mapuche vos? Y sí, yo no tengo una comunidad y mi mamá no pudo sostener su apellido mapuche, pero yo voy a defender mi ser mapuche porque es verdad y me voy a sostener y agarrar de mi verdad chiquita, de esa voz hablándome en mapuzungún. Y no me voy a estar defendiendo solo a mí, voy a estar defendiendo a todos los que perdieron sus territorios, a todos los que perdieron sus nombres y su lengua, a todos los que vinieron antes y me trajeron hasta acá. Mi verdad chiquita es la primera llama, la que me puso en mi camino como Che, en mi mapuche nguen, y después se fue alimentando con todo lo que yo voy conectando y con los que se van conectando conmigo. La verdad chiquita es como las nacientes del río Chubut. Cuando fuimos a acompañar a Sole del Love Cayunao a conocer el territorio que están resguardando, yo imaginaba que la naciente del río Chubut era un pequeño ojo de agua, del que salía un hilo de agua y más, hasta que se formaba el río Chubut. Y no, son un montón de nacientes, un montón de arroyos, arroyitos, manantiales, lagunas, ríos, que en un momento confluyen en un solo río, que es el río Chubut. ¡Qué tonta! ¡Qué falta de geografía! Pensar que un río que tiene 800 kilómetros de recorrido y que se alimenta de nieves eternas, nace de un solo ojo de agua. ¿Y si yo, que vivo en la cordillera y que la caminé tanto, tengo esa imagen, qué imaginará una persona que vive en la ciudad cuando le decimos que estamos cuidando las nacientes de un río? Bueno, la verdad chiquita del río Chubut son todas esas nacientes que lo constituyen, que viajan con ese río y ahora están en riesgo de ser desviadas, en riesgo de ser alambradas.
que esta tierra era de Dios. Mi padre me dijo un día que era de Dios y era mía, y no tenía patrón. Dijo no ver la razón de tener miedo a que al hambre, ya que la tierra es tan grande, criolla herencia del paisano, hoy de trigo echaron mal, hasta donde duerme mi padre. Pago donde largos años veranaron mis abuelos, por estas leguas del suelo, donde yo hoy parezco extraño. Las leyes gauchas de antaño cayeron al papelaje, le han puesto precio al pastaje y cercaron las aguadas. Hice ser algo y soy nada, ya no es mío ni el paisaje. Por donde no habrá tranqueras para poder galopar, quien fuera viento para andar, tiempo adentro y campo afuera, volver con la primavera, señalar junto al fogón, sentir la lluvia y el sol, guitarrear pialando estrellas, ahora tan solo la huella inverna en mi corazón. Aquí nací, me crié, campeador de sueño y vaca, hoy me queda un piño en plata y este pobre pangaré. Mucha pan derrumbearé, ya que todo esto que amaba, lo que a mis hijos dejaba, ahora es para los de arriba. Suerte que el cielo está encima, sino también lo alambra. Aquí, en Puelmapu, hace 100 años que no se levantaba una autoridad ancestral, la Machi. La Machi se ocupa de la salud del lugar, no solo de la salud de las personas, sino de la salud del lugar, de restablecer el equilibrio en un territorio. Hoy tenemos una Machi en Huincul-Mapu y por eso fueron a matar a Rafael Nahuel a esa comunidad. Ellos se hacen los que no saben nada, que no nos respetan porque no saben nada de nuestra espiritualidad y sí saben. Por eso encarcelan a Machi, a Lonco, a Huarquén. Por eso los primeros lugares que pisan, que violentan, que maltratan, son los lugares sagrados. Saben que así debilitan a una comunidad. Saben que así dejan a la comunidad como un cuerpo sin cabeza. Como mapuche, no nos importa si el blanco entiende o no entiende, pero para nosotros, un rol de autoridad no tiene nada que ver con la edad. A veces en una ceremonia, un niño de 8 años es autoridad. Y nuestra Lamuen Machi tiene 21 años. Ellos no tienen menos conocimiento que una persona de 60, de 70 años. Podrán tener menos experiencia de vida, pero el conocimiento no tiene nada que ver con eso. Esa cuestión idealista del blanco, si es anciano sabe, si es joven no sabe, nosotros no somos así. El conocimiento tiene que ver con el Nehuen. El Nehuen es la fuerza que trae cada persona. Y a veces las personas traen un rol para cumplir en esta Mapu, en esta tierra. Mapu es tierra, Che es gente. El rol de las autoridades, el Cusau, es lo que te toca hacer en la tierra. Lo que te toca. A veces ni siquiera estás contenta con eso,
resulta muy sacrificado. Y es que son personas que se deben a su pueblo. No es que no tengan vida propia, pero más que nada viven en función de su pueblo. Lucinda Quintupuray, tu muerte quedó en silencio, solo sabrán la verdad los vientos de tus risqueros o algún trauco de los montes en tu cuesta del ternero. Tal vez en noches de luna, por los lengales del cerro, andará tu alma paisana por invisibles senderos, pastoreando humildes vacas, rodeada por tus ancestros. Abuela Quintupuray, qué triste fue tu destino y tu retoño también siguió tu mismo camino, porque dicen que murió en las aguas de aquel río. Tal vez por querer saber las cosas como habían sido, también lo violó la muerte y a un costado del camino, y así terminó su vida, tal vez solo por ser indio. Lucinda Quintupuray, tu muerte quedó en silencio, solo sabrán la verdad los vientos de tus risqueros o algún trauco de los montes de tu cuesta del ternero. Lucinda Quintupuray, Lucinda Quintupuray, Lucinda Quintupuray. Mañú. En agosto de 2016 caí presa. Pasé mi cumpleaños presa, sola, en una comisaría. Y apenas me metieron, apenas entré a ese lugar, me puse a cantar. No a llorar, no a gritar, no a putear. Me puse a cantar fuerte, sin parar.
parece que todos los presos escuchaban, porque una maestra que daba clases en esa comisaría después me contó. Me contó que sintieron una sensación extraña, muy extraña. Dicen que se hizo un silencio en la comisaría, un silencio inexplicable. Yo no sabía que me estaban escuchando. Lo hacía para mí, para calmarme, para reconocerme. Y parece que los otros presos se conmovieron y le decían a la maestra, la escuchábamos cantar y pedíamos que no le pase nada. Canté fuerte, a los gritos, no a los gritos, quiero decir a viva voz, bien alto e intenso, durante mucho tiempo, mucho tiempo. Y me daba una calma en medio de toda esa adrenalina. La adrenalina te seca la boca, ¿sabes? Y cantar me vuelve a mi cuerpo. Me dice, tranquila, volvé a vos, porque estás en un terreno tan adverso, tan ajeno, tan hostil, una comisaría, un lugar al que nunca querrías entrar. Fue un canto de protección. Es un instinto animal, cantar cuando te sentís en peligro. Yo estaba en claro desequilibrio de fuerza, sola entre tantos milicos. Entonces, cantarme a mí misma, me generaba calma y a la vez regeneraba mi poder, me daba fuerza, porque en esos lugares es como si te disgregaran, como si te desarmaran, como si te cortaran el alma en pedazos. Y cantando siento que me junté de nuevo. En un momento entra una milica y me dice, no te preocupes, no te va a pasar nada, porque soy la nieta del lonco Agustín Sánchez, que fue un lonco con el que yo aprendí mucho, que lo conocí mucho, un lonco que ya no vive. Y al cambio de guardia entra otra milica y me dice, no te preocupes, no te va a pasar nada, porque soy la nieta de Florentina Ligamán,
una papay de ese mismo territorio con quien he compartido ceremonia y que tampoco vive ya. Estaba acompañada. Pude sentir que realmente estaba acompañada y me lo estaban haciendo saber a través de esas milicas. Los loncos, las pillancuyes, la gente mapuche que quisiste y que valoraste, de alguna manera u otra, siempre se las arregla para decirte: acá estamos, te acompañamos, no estás sola. De tanto vivir penando, se le encorvó la camisa y en la gorrita gastada se destiñe su sonrisa. De tanto vivir penando, se le encorvó la camisa. Debajo de sus pestañas los sueños ya no le brillan, se arrastran sobre las piedras del suelo por donde pisa. Debajo de sus pestañas los sueños ya no le brillan. Ni el calor de su ponchito, ni leña dura el invierno, alcanzan para abrigarse de la escarcha del gobierno. Es un paisano no más de los que el mundo está lleno. Doradillo que tuvo, ligero como la brisa, sirvió contra aquella sangre del flete de la injusticia. Ni el doradillo que tuvo, ligero como la brisa. ¿Cómo no estar cabizbajo? ¿Cómo no andar entumido? Si en los bolsillos le corren 2 arroyitos de frío. ¿Cómo no andar cabizbajo? ¿Cómo no estar entumido? Si el viento espanta la tropa de un odio antiguo y sencillo, echadito en su cintura espera un viejo cuchillo. Es un paisano no más de los que el mundo está lleno.
después de una represión o de un avance de los milicos donde quedamos rodeados, el momento del shock, de las lágrimas, la bronca, la tristeza, pasa. Cuando empezamos a recordar lo que pasó con humor, y quiero hacer una diferencia acá entre humor y alegría, no es que nos alegre lo que pasa, sino que empezamos a recordar cositas de una forma que nos da risa. Una vez llegué al territorio y estaba lleno de milicos, y tenían 2 armas en el pecho, en la cintura 2, en la cadera 2, en los bolsillos 2, en los tobillos 2, y cascos y todo, y nos dio una risa que exagerados. ¿No será mucho? Sabíamos lo peligroso que era, y nos reíamos. No sé, quizás hace 3 horas corría riesgo tu vida, y ahora pequeñas cosas de esa situación te causan gracia. Una vez una lamien se la querían llevar presa, y le dijeron que se desvista, y empezó a cantar esa canción de striptease, y las lamien se morían de risa dentro del camión de policía. Creo que es una forma de evocar, de recordar, de hacerse a un lado y distanciarse un poquito de lo que te está pasando, hacer una parodia en el momento, y después, cada vez que lo contás todo lo terrible que viviste y le agregás la parodia, para que no sea tan triste de escuchar. Así pudimos sobrellevar tantas situaciones de tristeza, de violencia. Es una manera de asimilar la violencia sin naturalizarla, porque si naturalizamos la tristeza, la humillación, la violencia, caemos en la resignación y perdemos la capacidad de respuesta. La risa nos saca del lugar de víctimas donde siempre nos quieren poner. No es para negar la situación o para no darnos cuenta de lo que está pasando. Es para entender dónde estamos, corriéndonos del lugar de víctimas y poder continuar con Nehuen. Este canto lo sacaba Imepa Ineyem. Dedico este canto con todo mi corazón a Zoila Pulgar Yem, a Fidelia y Chapán Yem y a Margarita Antieco Yem. Margarita partió ayer. Pero también quiero dedicárselo aquí una querida amiga que fue también quien me ayudó en esta transformación. Y yo soy una persona agradecida. Así que también le dedico a Laura Yamalea. Chaf, chaf, purro. Cantua, yicaita, troquilia, ficaita, mapuye, mari. Cantua, yicaita, troquilia, ficaita, mapuye, mari. Cantua, yicaita, troquilia, ficaita, mapuye, mari. Anta ripian, come que cheque man, tigimeu, macaita, porrotun, me que pan, porrotun, me que paca. Anta ripian, come que cheque man, tigimeu, macaita, porrotun, porrotun, me que paca. Cantua, yicaita, troquilia, ficaita, mapuye, mari. Verdad sería que el Estado se haga cargo del genocidio, así como se hizo cargo del genocidio de la última dictadura, que se haga cargo del genocidio de nuestro pueblo. Justicia sería que el genocidio indígena también sea parte de la lucha colectiva por memoria y verdad. Y en nuestro caso, no es memoria, verdad y justicia solo por un grupo humano. También es memoria, verdad y justicia por un territorio. Nosotros tenemos nuestro Feyentum, que de alguna manera guarda esas 3 palabras en una.
es más que la fe. Por ejemplo, el otro día, organicé la inauguración del mural de don Casimiro Buenelafiem y lo hice con todo el feyentum, porque me basé en mi verdad, que es el vínculo que tuve con él, sin pedirle permiso a nadie más que a mi vínculo con él. Y fue un ejercicio de la memoria y del recuerdo de él y su vida, y también un acto de justicia, porque a don Casimiro las hijas lo enterraron como un evangélico, cuando él siempre pidió ser enterrado y reconocido como mapuche. Y en el acto su hija nos pidió disculpas y se paró como mapuche y le dio fuerzas, orgullosa, a la madre de sus nietos que está recuperando el territorio donde están las nacientes del río Chubut. Y ya no le puede imponer a sus nietos lo que le impuso a su padre fallecido. Ya no lo puede hacer, porque esos nietos están orgullosos de ser mapuche y de estar cuidando su territorio. Y si eso no es justicia, no sé qué es. Yo siento que por fin don Casimiro, su algüe, hizo... descansó. Nos vigilan los que se alimentan de la muerte, nos persiguen los que se alimentan del dolor, nos censuran los que se alimentan del miedo, se divierten viéndonos perdidos sin identidad, escapando en su virtualidad, privando nuestra espiritualidad. Más de 130 años de impunidad, campaña al desierto nos quiso exterminar. Campos de concentración, la marcha de la muerte, mi pueblo mapuche, ahí se desangró. Mi pueblo mapuche, ahí se desangró. Solo el silencio cómplice se escuchó. Silencio cómplice. Cuando mataron a mis ancestras. Silencio cómplice. Cuando mataron a mis ancestros. Silencio cómplice. Cuando mataron a Puhuaychafe. Huaychafe. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez nos quieren poner cadenas en los pies, otra vez nos quieren ver caer, otra vez nos quieren poner cadenas en los pies, otra vez nos quieren desaparecer. Mañón toaín, kuifique puta que chao. Mañón toaín, kuifique puta ñuque. Mañón toaín, kuifipunehuen. Pero la tierra está llamando, mi pueblo regresando, recuperando territorio, despertando, la autonomía está brotando, el Winca disparando, asesinando, judicializando, no podrán parar, Taín Folinehuen, no podrán parar, Taín Mapumeu, no podrán parar, Taín Folinehuen, no podrán parar, Taín Mapumeu, resiste quien que entreu, Upeñica, Pulamien con Fentrenehuen, Cacuifique Cheyem, Elías Cañicol, Yem, Rafael Nahuel, Yem, Cuifique Puhuaychafe, ya vuelven a nacer. Otra vez. Ya vuelven a nacer. Otra vez. Ya vuelven a nacer. Cuifique Puhuaychafe, Huaychafe. Otra vez nos quieren poner cadenas en los pies, otra vez nos quieren ver caer, otra vez nos quieren poner cadenas en los pies, otra vez nos quieren desaparecer. Pero no podrán. Amulepetain Huaychan. Pero no podrán. Amulepetain Huaychan. Pero no podrán, pero no podrán. Amulepe, Taín, Huaychan. Ya, 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 ya. Bueno, muchas gracias. Dedico este evento, porque no podemos no mencionarlo, a mis Lamuen, las 4 Lamuen que están detenidas ilegalmente. Le dedicamos todo este Nehuen y esta fuerza a nuestra Lamuen Machi, Betiana Colbán Nahuel, a los 9 pichiqueches que están presos también, al resto de las Lamuen, una Lamuen en clandestinidad con 5 hijos. A ellas toda nuestra fuerza y nuestro amor. Gracias, voy a ir por orden de aparición. A Gerardo en la puerta, a Violeta Bergero, que además hizo de técnica de luces, a Romina Jones del Lofkenkentreu,
a mi la buena Elisa Ose, Ñancunao de los Las Guaitecas, al filmador Alejandro de Love Can Come True, a Lilu y Antú, los raperos. A la buen Carlito Fuentes Pichum de la Cuesta del Ternero de los Fuentes Pichum. A Nelson, Lore, Bella América, muchas gracias. Muchas gracias a todos y cada una y cada uno de ustedes por venir a este evento. Lo cortamos acá por si alguien quiere decir algo, si alguien quiere reflexionar, si alguien quiere preguntar algo. Eso. Para eso. Gracias a las compas que vinieron de Buenos Aires, del grupo feminista de Aviala, acá mi hermana, que viene de muy, muy lejos, que ha soportado situaciones en Bolivia muy complicadas, así que le agradezco un montón. Me gustaría preguntar cómo escribiste el libro, cómo se escribió el libro, si quieres compartir un poco de eso. Gracias. Gracias a Dani Selco. Dani Selco es un amigo muy joven, muy talentoso, de esos que vienen ahora, que a los 30 ya han hecho mucho. Y Dani tiene un procedimiento muy particular. Él va escribiendo lo que vos vas diciendo, no lo graba. Entonces, cuando haces una pausa para pensar, para respirar, él va abajo y sigue escribiendo lo que uno está diciendo. Y a veces dice, ay, eso que estás diciendo, profundicémoslo un poquito más. Y después, cuando llega el momento de la corrección, no corrige nada, no te agrega una sola palabra. Y si de repente le agregó, fue como, no, Dani, yo no hablo así. Entonces, él respeta mucho eso. Y así fue, estuvimos 2 años escribiéndolo, a mí me costó mucho, porque era hablar de mí y era como, no sé, ponerme en un lugar también un poco egocéntrico. Entonces me convenció porque trabajamos para la pandemia, que fue un momento tranqui, por teléfono primero. Aquí hay mucha gente que me conoce de muchos años y que saben que lo que se relata en ese libro es así. Y el otro día me conmovió mucho una Lamuem, que también nos conocemos hace muchos años, y me dijo, doy fe de todo lo que dice. Porque ya lo hemos conversado, porque ya lo hemos charlado a lo largo de todos estos 20, 25 años. Entonces es un homenaje también a muchos abuelos y abuelas, que en el libro lo digo, que ya no están. Entonces no corren riesgo de que muchos ólogos vayan a buscarle su kimun, su conocimiento. Y ese fue el procedimiento. Y después que tuvimos todos los textos, que dijimos, bueno, hasta acá, los pusimos todos en el suelo y dijimos, bueno, ahora ordenémoslo. Y él eligió esa foto y para mí, yo no quería foto, por eso la foto de la tapa estoy de espaldas, porque me costaba como salir, yo siempre salgo con cara de tomada. Aunque no todo. Y entonces él eligió esa foto para el final, y que después me pareció hermoso porque fue real, o sea, así como se ve en esa foto, así fue nuestro trabajo. Y para mí igual fue un desafío contar un poco lo que ha sido mis últimos 25 años como recopiladora. Pero ahí en ese libro está todo el amor de muchos abuelos y abuelas, hermanos y hermanas. Y bueno, y por supuesto que cuando se terminó de editar el libro todavía Fide estaba en vida. Si no, también estaría ahí nombrada, ¿no? Pero está todo ese amor, todos esos consejos, todo lo que yo he aprendido está ahí, en ese libro. Así que gracias. Gracias, don Zapata. Gracias, don Zapata, por estar acá. Gracias. Bueno, yo no soy mapuche, soy charrúa. Ay. Y he venido a estas tierras buscando los antecedentes étnicos de los instrumentos, los primeros instrumentos musicales. Hoy traje para mostrarles uno de los primitivos instrumentos, el quiná, desconocido. Lo tocaban los abuelos, ya murieron todos, no queda ninguno.
y es cortito con un agujero y se ejecutaba en ceremonia. Usted cada vez más joven, ¿no? Usted también. Porque hace unos 5 años yo vine a dar unas charlas a Radio Ala y usted era la locutora. No, 5 años, no, más. No se preocupen. Sobre el desquicio de la madera acá en el sur. Aunque hay leyes, todo, de cómo se tiraba la madera del alerce, que el alerce es la mejor madera para hacer las tapas de guitarra. Y me interesó mucho la música del sur. Mi padre, en el año 1918, anduvo por esta zona, más por la zona de Huelche, porque él era amigo de unos anarquistas que vinieron con él buscando un mundo mejor y terminaron muy poco. Mi padre escapó, se fue a Diamante, donde formó su familia, pero a mí siempre me gustó esta zona porque hice estudios de música étnica y estoy buscando los instrumentos. El quiná ya nadie lo toca porque es desconocido. Es un instrumento que desciende, vendría a ser de flautas traversas, en fin. Es una caña con un agujero y un tapón y se toca para escucharlo uno solo. El mapuche se escuchaba él por dentro. Ahora mi padre había aprendido una canción que la letra era, la percusión lo hacía con el aire que tenía dentro del pecho. Que la sílaba era quelele, 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 quelele. Era como una transposición a otro mundo y siempre buscando un mundo mejor. Cuando termine de hacer otros instrumentos, los voy a traer para que los conozcan. El sonido es de un lamento. Qué hermoso, qué bueno que está acá Don Zapata. Gracias. Yo recién que lo escuchaba, también pensaba, ¿no?, en cuánta vida y cuántas cosas uno va absorbiendo, ¿no?, y haciéndose de eso. Y que eso nos hace profundos. Gracias, Don Zapata. Muchas gracias. Bueno, perdón, quiero hacer una consulta. Te agradecí, te nombré. A Claudia Corol, un aplauso. Los puritos,
Sí, no, pero cuando la miré dije, nombré a todos y me parece que a Claudia no. Y digo, hay que salvar esto ya. Bueno, disculpe. Gracias. Bueno. Wow. La visita tiene sueño. Que se está liberando. Hay que seguir las señales. Bueno. Bueno, gracias. Gracias.